comentábamos al inicio, Josefina, esta investigación, esta doble investigación que le ha iniciado al fiscal José Domingo Pérez la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Y tenemos ahora con nosotros al fiscal Rafael Vela, que es coordinador del equipo especial Lavallato, sí, quien se ha comunicado con nosotros para reaccionar a esta noticia, así que le damos las buenas noches y le agradecemos, por supuesto, por estar aquí en Sálvese quien pueda. Buenas noches. ¿Cómo está, fiscal? Sí, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y atento a sus preguntas. Sí, bueno, lo primero es cuál es su reacción luego de conocer esta doble investigación que le han iniciado al fiscal desde la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Bueno, profundiza la preocupación que nosotros ya habíamos expresado la semana anterior en algunas entrevistas, específicamente en el caso de la entrevista del fiscal Pérez que ha motivado la apertura de esta investigación. Sí, evidentemente se trata, desde nuestro punto de vista, de lo que representa un exceso en las atribuciones de los órganos de control, porque en general, como ustedes han sido testigos, nosotros como fiscales nos hemos enfocado plenamente en lo que es la defensa del proceso de la investigación, y en este caso se trata de una coyuntura específica, que evidentemente trata sobre una persona que es política y que tiene una aspiración desde el punto de vista político. Pero nosotros no hemos hablado de política, nosotros no hemos hablado de defensa de algún candidato, nosotros hemos hablado de defensa del proceso, de la investigación que en su momento se dio con una serie de circunstancias y incidencias obstructivas, y lo que finalmente ha determinado ya que lleguemos a la etapa de acusación fiscal. ¿Se refiere a la entrevista que dio a Sálvese quien pueda, o porque hay dos entrevistas que le ha dado por las cuales está siendo investigada? ¿Se refiere a esa? Ahora, ese proceso que se ha iniciado en su contra por esa entrevista en particular no es a pedido de la defensa de Keiko Fujimori. Así es correcto lo que usted dice, Josefina. Me refiero a esa específicamente porque se inicia con lo que se conoce como una atribución de oficio, es decir, por una propia iniciativa del órgano de control interno desconcentrado de Lima. Entonces, en el otro caso, bueno, es evidente que se trata del ejercicio de las defensas que nosotros de alguna manera estamos hasta habituados a recibir quejas de los abogados defensores de los investigados, en este caso de los acusados, ¿no? Se trata, digamos, de la expresión genuina de cómo se defienden. Se defienden tratando de buscar desacreditar la credibilidad de los fiscales, de los jueces en su momento. Eso es parte, digamos, de la esgrima propia del proceso, y como tal hasta lo podemos entender dentro de lo que corresponde a algo que no es parte digamos, de una iniciativa de nuestra propia institución, que más bien nos hace transportarnos a los recuerdos cuando fuimos permanentemente hostilizados por el señor Pedro Gonzalo Chávarri, luego por la presencia del señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, en general. Pero ya no es el caso, ¿no? Ya no es el caso. Entonces, ¿a qué atribuye usted que se haya comenzado esta investigación contra el fiscal José Domingo Pérez de oficio? Bueno, son 3 investigaciones en menos de una semana. Yo no pienso que eso sea solamente una coincidencia, ¿no? De hecho, en el Ministerio Público hay todavía personas que tienen algún vínculo con todos los fiscales supremos que en algún momento pudieron haber gobernado. Nosotros no descartamos que eso sea posible. De hecho, la persona que abre la investigación de oficio es una fiscal que en este momento ejerce de manera provisional sus funciones, porque de hecho no es una persona que tiene esa atribución legalmente hablando, ¿no? Pero no es, digamos, una fiscal superior titular que normalmente es la que jefatura una oficina de control interno. Entonces, ¿Usted cree, fiscal, que en los 5 días que se le ha dado al fiscal José Domingo Pérez para que responda, él va a poder hacerlo con total solvencia, o cree que está en riesgo su continuidad en esta investigación, en este proceso a Keiko Fujimori? Mire, en todas las aperturas de investigación de las oficinas de control interno hay siempre un riesgo implícito. Como o sea, no es que este sea un trámite nada más. No, evidentemente que no, porque de lo que representa como probabilidad es que existe una sanción. Y si existe una sanción, dentro de la ley de carrera fiscal hay un abanico de posibilidades
que van desde las amonestaciones hasta las suspensiones o hasta la destitución. Es el camino dentro del cual los órganos de control interno inician investigaciones para que los fiscales respondan por su conducta funcional. Y en eso, como le repito, nosotros no estamos tampoco fuera de ningún nivel de control, lo aceptamos, es decir, es parte de nuestro trabajo. Responder y rendir cuentas es parte de nuestro trabajo. Pero la coyuntura y las circunstancias dentro de las cuales, por haber dado una entrevista en el ejercicio no solamente de la libertad de información y de expresión que tiene el fiscal obligatoriamente en términos comunicacionales, porque muchas veces hay que explicar los alcances comunicacionales de nuestro trabajo, y nosotros nunca nos hemos negado a ello, siempre hemos estado atentos a todas las invitaciones que nos formula la prensa para responder, y también para ocupar un espacio comunicacional, porque como usted comprenderá, muchas veces se dicen cosas que no son ciertas o son inexactas. Nadie tiene ningún reparo cuando los abogados defensores están en los medios de comunicación. Nosotros somos parte del proceso y como tal también buscamos justificar nuestras decisiones. Y por eso digo, al final de cuentas no es que nosotros estemos sustraídos de ello, sino lo que nos llama la atención poderosamente es que por haber dado una entrevista, específicamente en el caso de su invitación, que además desde nuestro punto de vista ha sido una entrevista en la que nos hemos conducido, digo, en el caso del fiscal Pérez, se ha conducido dentro de los márgenes estrictos y del cuidado correspondiente de no tener ningún tipo de transgresión de carácter político, porque nosotros tenemos un deber de neutralidad en ese sentido. Lo que pasa es que la coyuntura es inevitable. Porque es un personaje político, pero ¿a quién atribuye usted esta decisión de ese fiscal que es provisional y puede tener temor de permanecer o no en el puesto? ¿A quién directamente culparía o responsabilizaría usted de esta decisión? Mire, yo en los casos de las investigaciones de oficio, siempre nosotros tenemos algún grado de especulación mayor en base precisamente a que se trata de una iniciativa propia de la institución como tal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a responder en ese mismo nivel, pero evidentemente cuando se entremezclan estas circunstancias, nosotros expresamos una preocupación porque ya hemos vivido lo que es la intromisión y la interferencia pero ya no de está la Pedro política. Chávarri. No está Pedro Chávarri, pero hay muchos fiscales que pueden tener algún nivel de conexión o de simpatía. Eso, más allá de lo especulativo que pueda significar, no, yo no voy a especular. Yo no voy a especular, yo lo que voy a decir es concretamente que antes ha pasado, que se ha usado la Oficina de Control Interno con esos fines, y que en este momento nosotros perfectamente estamos en la posibilidad de que nuevamente se instrumentalice la institución, porque como tal, ojo, eso tiene sus propios canales correspondientes, y entonces nosotros estamos siempre alertando a la población de que no se haga uso de ningún nivel de interferencia, porque para nosotros el valor fundamental de exteriorizar estas preocupaciones está en el respeto de la independencia en el ejercicio de la función judicial, por un lado, y por otro lado de la autonomía fiscal. Es inevitable, ya que estamos conversando con usted, hacerle la misma pregunta que le hicimos esa noche al fiscal José Domingo Pérez, en el sentido de si usted también considera que es un riesgo que eventualmente llegue al poder la señora Keiko Fujimori, que es una de las investigadas por el equipo especial. Miren, lo que nosotros como fiscales nos preocupamos y expresamos ese nivel de comunicación hacia la población para que entiendan cuál es nuestra posición, es para que nosotros también tengamos dentro de la respuesta que se demanda en general a quienes tienen que tener un respeto por el sistema de administración de justicia, es hacia esos dos pilares fundamentales que le he hecho referencia. Por un lado, la autonomía fiscal y por otro lado, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Cuando estas circunstancias se toman, es la legítima expresión de quienes estamos preocupados porque en el desarrollo del proceso existan los niveles de garantía suficientes como para que no exista intromisión y los casos puedan ser justiciados penalmente en averiguación de la verdad, privilegiando la averiguación de la verdad y la proscripción de la impunidad, que son fines del proceso penal en sí mismo. De tal manera que a partir de lo que nosotros decimos, que es a partir de un informe que el fiscal Pérez eleva, nosotros lo que hacemos es exteriorizar esa parte comunicacional respecto a lo que pasó, que como usted, Josefina, correctamente ha hecho referencia, se trata de dos fiscales supremos que no están en este momento en la institución porque están suspendidos, pero nada de ello significa de que eso no necesariamente pueda llegar a suceder en general.
porque si ha sucedido antes, y ha sucedido probablemente específicamente por la conducta proactiva de alguna organización política, nosotros tenemos que necesariamente hacer visible esa preocupación. Ahora, doctor Vela, ¿hasta qué punto puede afectar el proceso contra Keiko Fujimori el que ella, en calidad de candidata, pueda viajar por el Perú? Mire, ese es un punto importante de analizar desde el punto de vista judicial, porque los jueces son los que en este momento están administrando las reglas de conducta. El juez Zúñiga en reiteradas oportunidades ha dado permiso a la señora Fujimori y eso no ha sido materia de ningún tipo de observación por parte del Ministerio Público. Yo no puedo hablar por el doctor Pérez porque él tiene autonomía plena en el ejercicio de su función. Ahora se le ha corrido traslado y cualquier comentario de mi parte comprenderá usted que yo debo ser muy prudente en ese sentido, pero desde esa perspectiva, lo que estoy tratando de decirle en términos claros es que esa es una decisión que corresponde al Poder Judicial y que la ha venido tomando así sucesivamente, de tal manera que tratar de hacer referencia a que el Ministerio Público podría entorpecer de alguna manera lo que es una autorización que tiene que ser intervenida judicialmente es dar una lectura incorrecta porque nosotros no somos quienes estamos gestionando e interviniendo el alcance de las reglas de conducta conforme. Pero preguntémonos al revés, si el Poder Judicial le da esa aprobación a Keiko Fujimori para viajar, ¿ustedes interpondrían algún tipo de queja o no? No, porque eso tiene que ver con la fundamentación que cada juez estime pertinente al caso, como le hacía referencia. En cada pedido de autorización, el Poder Judicial ha autorizado a la señora Fujimori y eso ha sido materia de conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público nunca se ha opuesto a ello durante el desarrollo de la campaña. Ahora, bueno, eso es un asunto que se tiene que ver en cada caso en particular, porque las fundamentaciones y argumentaciones de los jueces son en función de cada pedido específico. Como tal, reitero, yo no puedo hablar por el doctor Pérez, que es un fiscal autónomo, pero lo que sí puedo decir es que se trata de una decisión judicial, no del Ministerio Público. ¿Le cree a Keiko Fujimori cuando dice que ella, de ser presidenta, no va a interponer ningún tipo de acción para impedir que el proceso se detenga? Mire, nosotros siempre hacemos un razonamiento lógico-deductivo. Por eso es que nos preocupa la situación en la que nos encontramos. De otra manera, no exteriorizaríamos ese nivel de preocupación, reitero. Al hablar de inferencia lógica-deductiva, por eso es que el fiscal Pérez, en la entrevista que ustedes le hicieron, correctamente hizo referencia a todo el camino que habíamos, digamos, de alguna manera transitado durante el desarrollo de la investigación, que no ha estado exento de una serie de circunstancias de carácter procesal que han sido materia incluso de evaluación judicial. Es decir, el chat La Botica, las obstrucciones permanentes, la relación con los cuellos blancos del puerto, todas estas circunstancias, entre otras, muchas otras que pudiera nombrar, son parte del desarrollo del proceso como tal. Por eso hablaba de inferencia lógica deductiva. Eso ha pasado en el pasado. Nadie tiene una bola de cristal para determinar claramente que eso vaya a suceder. Por eso exteriorizamos una preocupación, que creo que es legítima desde el punto de vista institucional, en la búsqueda de obtener el resguardo y garantía de esos dos pilares fundamentales que le hacía referencia. Independencia en el ejercicio de la función judicial y autonomía fiscal, porque el Ministerio Público es una institución autónoma constitucionalmente. Doctor, ¿qué efecto o impacto puede tener la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra para ejercer el cargo de congresista en el proceso que se le sigue? Sobre todo, no sé, teniendo en cuenta que en algún momento trascendió que usted consideraba que el caso de Vizcarra era bastante sólido. Mire, el caso del señor Vizcarra sigue siendo sólido, no porque lo digamos los fiscales, ahora es porque ya lo dijo en su momento el Poder Judicial. En las dos instancias que se ha discutido la apelación de la prisión preventiva del señor Martín Vizcarra, en ambos casos, el Poder Judicial ha determinado que existe una sospecha criminal grave, fuerte, de la comisión de los delitos de colusión y de cohecho. En esa dimensión ya no es solamente lo que diga el Ministerio Público, que pudiera ser una expresión de parte dentro de lo que es el desarrollo de la investigación. Ahora se trata del reconocimiento judicial de que el Ministerio Público tiene un caso muy sólido de corrupción de funcionarios contra el señor Martín Vizcarra. Ahora, es también cierto que dentro de los niveles de discusión en el Poder Judicial se determinó de que no existía para el Poder Judicial la proporcionalidad suficiente como para que el señor Vizcarra esté privado de su libertad, que es distinto a que no exista un caso grave y fundado, que es el primer presupuesto de la prisión preventiva. En el caso, para simplificar, se cumplió el primer presupuesto, se cumplió el segundo, pero no se cumplió el tercero, que era el peligro procesal.
Ese es el estado del caso del señor Vizcarra, de tal manera que desde el punto de vista del avance de la investigación, de la madurez de la investigación, estamos ante un caso muy sólido. Diferente es la cuestión política sobre la cual yo no puedo pronunciarme porque estoy impedido legalmente de poderlo hacer. La política y todo lo que se haya definido en ese nivel es un asunto que no podemos nosotros comentar en absoluto. Pero el hecho que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta y que Martín Vizcarra, otro de sus procesados por la Fiscalía, tenga la mayor votación como congresista, ¿qué reacción tiene frente a una cosa así? ¿Qué pasó? ¿Han perdido, digamos, una batalla de la opinión pública que también es importante y por eso es que usted está conversando en este momento con nosotros? Sí, mire, la percepción nuestra no es de carácter plebiscitario. Nosotros hacemos un juicio de valor técnico. Lo que hacemos es desarrollar dentro de nuestro deber como fiscales y, por supuesto, en lo que significa el acompañamiento de investigaciones de muy alto perfil, es tener una labor comunicacional para que no ocupe el espacio la mentira y la desinformación. Por eso tratamos de encontrar también los espacios nuestros de posicionamiento en un mundo donde la información es fundamental, donde el manejo de los medios de información es parte también de nuestro trabajo. Como tal, ocupamos ese espacio, pero no lo hacemos en términos, reitero, plebiscitarios, sino solo y exclusivamente en función informativo. Como tal, la expresión de la democracia es un asunto que nosotros como fiscales estamos obligados a respetar escrupulosamente, porque no intervenimos en absoluto en política. Nosotros, Josefina, permítame decirle, investigamos a políticos que presuntamente han cometido graves casos de crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos políticos. Por eso cuando incluso a nivel comunicacional se desarrollan conceptos como el del lawfare, es decir, donde hay aparentemente una guerra de baja intensidad contra los políticos, nosotros salimos a contestar eso con información, salimos a contestar eso con presencia en los medios para dar la información precisa que se exige dentro de lo que son nuestras responsabilidades. Doctor Vela, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en el programa y darnos su opinión y su reacción a lo que habíamos comentado al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Ha sido el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, y bueno, surgió intempestivamente la oportunidad de conversar con él.